Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela. Nada, esta semana vamos a hacer dos acuarelitas. Estas son las seleccionadas. Ya veis que un poquito hacen digamos que hacen un poquito de juego. Ambas tienen así un árbol en tonos rojos y una zona verde. Y luego pues tienen un pequeño protagonista, que es un objeto, ¿no? En un caso tenemos un banco con un pajarito y otra una farola. Y bueno, pues nada, vamos a ello, a ver qué tal para poner en práctica lo que hemos estado viendo estos días. Bueno, mi idea es hacerlas en conjunto, ¿vale? Entonces he cogido una 4, ¿vale? Y ahí he preparado dos áreas de trabajo. Bueno, voy a hacerlo en el folio para que lo veáis lo que he hecho, ¿vale? Porque bueno, en la hoja está hecho a lápiz, así muy clarito, entonces os lo hago en el folio para que lo veáis fuerte, con el rotulador así que se vea fuerte y que se vea bien, ¿vale? Entonces nada, cogí la hoja, hice una rayita y la dividí a la mitad, ¿vale? Entonces, a partir de esta raya calculo, mido con la regla, ¿vale? 2 centímetros. 2 centímetros y desde aquí otros 2 centímetros. ¿Vale? Luego, de los extremos también 2 centímetros. Por otro extremo también 2 centímetros. Y luego en la parte de arriba y en la parte de abajo son 3 centímetros. 3 centímetros. Vale, bueno, solo vais midiendo y tiráis una rayita. Y en la parte de abajo lo mismo. Vale, 3 centímetros. Arriba y abajo 3 centímetros y los laterales 2 centímetros, ¿vale? Entonces vamos a hacer, tenemos así dos cuadraditos donde vamos a hacer las dos láminas juntas para que así nos queden, bueno, una al ladito de la otra, y aquí más o menos hacen más o menos juego en color, pues bueno, va a tener así como una pequeña composición. A una muy mala, siempre tenéis la opción de cortarlas y tener dos acuarelas por separado. Bueno, pues nada, esto es lo que tengo yo aquí, ¿vale? Lo que pasa es que lo tengo a lápiz así clarito para que no resalte mucho. Bueno, pues nada, voy a poner la cinta. ¿Vale? Bueno, podéis ponerla, vamos a ponerla de forma individual. Bueno, en mi caso podríais ponerlas del tirón. Si al poner la cinta veis que se nota un poco el lápiz, pues podéis borrarlo, ¿vale? Después de poner la cinta, borráis un poquito con la goma. Bueno, voy a ponerlos por separado por si, bueno, si hiciera falta quitar algún cachito o surgiera cualquier cosa y necesito quitarla, pues la quito solo de una acuarela y no las arranco de las dos, ¿vale? Entonces, bueno, por eso he optado en ponerlas. Vale, entonces luego lo que os comentaba, si por lo que sea se ve un poquito el lápiz, ¿vale? Pues podemos borrarlo, si os dais cuenta, porque si no está por debajo de la cinta, eso luego va a tener acuarela, y si por lo que sea coincide que en esa zona la acuarela es muy clarita, se va a ver, ¿vale?
Hombre, si sabéis que en esa zona vais a echar bastante acuarela y va a quedar oscuro, pues nada, ¿vale? Pero bueno, cositas para tener en cuenta, porque ya sabéis que luego, si se ve el lápiz y por lo que sea, aunque echéis una capita muy sutil, se va a notar. Bueno, pues nada, vamos a preparar el dibujo, ¿vale? Voy a empezar por la del banco, ¿vale? En ese caso, nada, vamos a hacer la línea del horizonte, ¿vale? Hago la rayita por donde considero que va a ir el prau, ¿vale? Y luego el árbol solo voy a dibujar el tronco, ¿vale? Solo el tronco. Y nada, luego pues el banquito. ¿Vale? Mira, podéis hacer un rectángulo. Hacéis un rectángulo y luego a partir de ese rectángulo sacamos los listoninos. ¿Vale? Y nada, pues luego con una... Pues, este viene muy bien, ¿vale? No me suelo meter mucho en material de dibujo, porque bueno, al fin y al cabo, en el taller de acuarela me centro más en el de acuarela, ¿no? Pero bueno, siempre está bien, si vale, como tenemos que hacer siempre algo de dibujo y tal, ¿vale? Os recomiendo comprar una gomita de estas finitas, ¿vale? Bueno, nada, como quede, porque luego si no, con la propia acuarela podemos dibujarlo. Y nada, vamos a hacer un pequeño pajarito ahí en el banco. Bueno, nada, pues en este lo mismo. Línea del horizonte, en este caso está un poquito más abajo, ¿vale? Bueno, aquí, el tema de los arbustos. Yo los arbustos casi que yo creo que yo no los dibujaría, ¿vale? Porque eso es igual que lo que os comentaba con lo de los arbolitos. Al fin y al cabo, eso yo recomiendo más bien dejaros llevar por la acuarela, ¿vale? Y sobre la mancha. Entonces yo no lo voy a dibujar, lo que sí voy a dibujar es la farola. Voy a tirar una recta, ¿vale? Vamos a hacerle la base, ¿vale? En estos casos, por ejemplo, que la farolita es un palito, es muy finito, yo eso casi hago una raya y luego el ancho lo hago con la propia acuarela. Bueno, si la farola no queda igual, hacemos una interpretación, la hacéis un poquito más sencilla, lo que queráis. Bueno, nada, ahí la tenemos, ¿vale? Y nada, pues ya veis, con este dibujito tan sencillo empezamos a pintar. Vamos a ir haciendo las dos a la vez, ¿vale? Como ya iréis viendo y estáis sabiendo ya, ¿no? Que a veces por la acuarela, pues a veces te limita el tiempo de espera, que si tienes que esperar a que esto seque, que no sé qué. Entonces vamos a ir haciéndolas a la par, ¿vale? Para estar así más o menos, estar más entretenido. Bueno, los fondos son casi blancos, pero vamos a ponerle un poquito de cielo, ¿vale? Vamos a pintarlas un poquito de azul, porque así también... Yo creo que luce también mucho porque como ponemos la cinta de carrocero, pintar un poquito el fondo de color luce más, porque si lo dejamos en blanco pues luego no queda tan estético el marquito. Entonces, bueno, voy a usar mi azul cerúleo, que es el que tengo, de los azules claritos, el que tengáis o el que os guste, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por este. Vale, cosa importante, también aprovecho para eso. Cuando en estos casos, por ejemplo, que tenemos un cielo y tenemos
un árbol, ¿vale? Pintamos todo, ¿vale? Y en este caso vamos a pasar por encima del banco, incluso podríamos pasar por encima del tronco. ¿Por qué? Porque tanto el banco como el tronco son muy oscuros, casi todo totalmente oscuros, ¿vale? Bueno. Podemos jugar así un poquitín, si queremos, hacer así un poquito de cielo. Bueno, quiero decir, un poco de cielo que no nos quede planito, ¿vale? Y luego también por eso, como luego el árbol vamos a dejar huequitos como que quedan, como que se transparenta, ¿no? El cielo, es importante pintar todo el cielo porque si no esos huecos luego nos van a quedar blancos. Bueno, nada, vamos a pintar el otro también. Bueno, estoy trabajándolo con el papel seco, pero estoy echando, como veréis, mucha agua. Lo mismo, vamos a pasar por encima de la farola. Al fin y al cabo, la parte clarita de la farola son los cristales. Y bueno, en principio se debería transparentar, ¿no?, el cielo. Bueno, aquí puedo dejar un huequito sin pintar. No sé si se ve, dejo un poquito la marca de los árboles, pero me meto... Es más, ¿cómo decirlo? No me freno literalmente donde acaba el seto, ¿vale? Dejo un poquitín blanco, pero muy poquito. Incluso podríamos pintarlo todo, ¿vale? Nada, de hecho, sí, lo vamos a pintar todo para que quede todo igualito. Lo voy a pintar todo el cielo, ¿vale? Para que veáis que no pasa nada, ¿vale? Pues eso es lo que os comento siempre siempre del claro al oscuro. Y todo lo que está sobre el cielo es más oscuro. Hombre, si fuera un cielo más oscuro, gris y tal, pues a lo mejor, pues, habría que tener en cuenta eso. Bueno, vamos a ponerse una manchita por el medio, para que no quede tampoco plano. Bueno, pues nada, mientras seca, ¿vale? Ahora no vamos a hacer nada más. Nos vamos a ir a pintar el suelo, ¿vale? Vamos a sacar nuestros verdes, por ejemplo, pues el verde oliva, el verde vejiga, pues si no, coger un verde con un poquito de amarillo, ¿vale? Voy a coger el sap, el oliva, perdón, sí, el oliva, o el savia, pero... entre tanta técnica y a veces que ya no sé ni lo que... Vale, entonces voy a coger este verde, el puro, ¿vale? También podríamos echarle un poquito de amarillo para empezar a hacerlo un poquito más clarito, ¿vale? Que sea un poquito más clarito, un poco más brillante, ¿vale? Y vamos a empezar a manchar un poco. Tened cuidado con arrimaros al borde del horizonte, ¿vale? Porque si se pega con el azul que está húmedo, se nos va a subir el verde para el cielo y se nos va a manchar. Bueno, vamos a ir haciendo un poquito la par los dos. ¿Vale? Y bueno, ahora habría que ir viendo, ¿vale? Vamos a intentar trabajar un poquitín más en los suelos, ¿vale? Porque todavía, yo en mi caso por lo menos, el cielo sigue húmedo. Entonces nada, podemos trabajar. Si hemos cogido un verde con un poco de amarillo, ¿vale? Podemos coger ese mismo verde, pero sin amarillo, ¿vale? Este es el mismo, este con amarillo y este puro. Entonces ya mismamente consigues un tono más oscurito, ¿vale? Ya veis que con un mismo verde, y podemos ir manchando un poco. De hecho, por ejemplo, en las zonas de prado y tal, a veces que se fundan un poquito los verdes, está bonito.
¿vale? Y nada, veis que voy haciendo como rayitas, pues si quedan muy marcadas las rayas, cojo un poquito más de agua. Y acordaos de dejar huecos del color anterior, ¿vale? Del amarillo, con amarillo, que es la parte de luz. Si no, podemos intentar añadir un poco más de amarillo. Y lo mismo en el otro. Si veis que se va secando el cielo, podéis intentar ajustar un poco a la orilla, con cuidado. Bueno, pues nada, podemos intentar ahora, podemos seguir insistiendo un poquito en el prado. Pues ahora mismo puedo coger el mismo verde, echarle un poquito de azul ultramar y consigo un verde más oscuro, ¿vale? Ya veis que con un amarillo, un azul y un verde ya conseguimos 3 tonalidades totalmente diferentes. Y bueno, pues nada, podemos ir manchando un poquito en algunas zonas. Encima, como está húmedo, si os fijáis, se expande y no queda tampoco, yo en mi caso, no queda tan marcada la raya. Y lo mismo en el otro lado. Vamos a ir haciendo las par con los mismos colores para que así haga un poquito de juego, ¿vale? Ya sé que este no es tampoco no son exactamente iguales, pero bueno. Bueno, si os fijáis, la de la farola tiene aquí como una especie de zonas de sombra, ¿no? Que sería un poquito la sombra la sombra que hace la farola en el suelo, ¿no? Entonces igualmente tenemos aquí una zona oscura y luego la sombrita. Luego, si os fijáis, el prado tiene una zona de manchas, ¿no? Y luego unas hierbitas, ¿vale? Las hierbitas tienen que estar totalmente seco. Bueno, nada, vamos ahora sí, ¿vale? Hay que frenar un poco. ¿Por qué? Porque ya, ¿vale? Si os fijáis, el prado ya llega un momento que al estar húmedo los colores se nos descontrolan y se nos mezclan. Entonces vamos a esperar un poquitín a que seque y nos pondremos con el cielo. Seguramente seque antes el cielo, me imagino, ¿no? Porque como el cielo simplemente es una capa, en el suelo ya hemos echado 2 o 3. Entonces, bueno, pues eso, vamos a esperarnos un poquitín a que seque y continuamos. Bueno, nada, ya está todo seco, ¿vale? Bueno, está aquí todavía, podéis sentir un poquito la humedad, pero como os comentaba, el cielo ya está seco, ¿vale? Por lo menos lo justo. Hombre, si tocas, notas que el papel está un poco húmedo, pero en el sentido de que yo, si voy a poner la pincelada, se va a quedar marcada, ¿vale? No se me va a fundir con el cielo. Bueno, nada, vamos a empezar con los árboles, ¿vale? Lo bueno, como os comentaba, tienen los mismos tonos, así que nada, vamos a empezar a hacer el color clarito, ¿vale? Color clarito. Si os fijáis, una especie de naranjita, ¿vale? Podéis coger un naranja y si no, podéis hacer, si no tuvierais naranja, podréis coger rojo y amarillo o incluso el alizarina, ¿vale? Voy a coger yo para que veáis las mezclas, voy a coger un poco de alizarina y amarillo cadmio o el azul que tengáis, alizarina y amarillo. Podríais tener rojo, no creo que tengáis. Podríais ser que tengáis un rojo, una especie de naranja fuerte o naranja, pero bueno, nada, con un poquitín de amarillo que fijo que tenéis todos, ¿vale? Lo tenemos aquí. El tono es este, ya sabéis que ahora puedo jugar con la cantidad de agua para que sea un poco más transparente y se vea más clarito. Bueno, pues nada, vamos a empezar a hacer el arbolito. Aunque la zona de luz solo esté en un lateral, yo voy a dibujar todo el árbol con esta primera capa, ¿vale? Podéis coger un pincel más pequeño, ¿vale?
Y como hemos visto, ¿vale? Vamos haciendo pinceladitas. Bueno, aquí la zona clara se nos va a transparentar. Si es verdad que lo malo es que, como estábamos comentando el otro día, ¿vale? No sé si aprecia en la cámara, si no en clase os lo enseñaré, cómo la granulación del pigmento se va notando y va generando esa textura, por lo cual al generar esos granitos, claramente aquí en la zona del árbol se va a notar mucho más, ¿vale? Pero nada, eso no pasa nada, al fin y al cabo es acuarela, y eso pasa muchas veces. Nada, voy a hacer un poquitín... Bueno, tengo aquí suficiente. Y nada, pues voy a por el otro árbol. Bueno, el otro árbol, nada, se nos asoma desde la esquinita, ¿vale? Lo mismo. Empiezo primero con el clarito, ¿vale? Bueno, mientras reposa, ¿vale? Porque es importante para el tema de los árboles, sobre todo porque, como os comentaba en el suelo, que fundíamos diferentes colores. Pero para conseguir bien la profundidad y el volumen de los árboles es mejor que seque cada capa para que el siguiente tono se quede por separado y no se nos funda y al final cogemos y nos queda todo el árbol del mismo color. Bueno, nada, vamos a ir trabajando, por ejemplo, pues el banco. Mientras seca. Ya veis que al fin y al cabo luego si nos vamos planificando, la acuarela tiene una parte de que nos limita a esperar, pero si nos vamos planificando podemos ir avanzando con cuidado con las zonas y ir trabajando otras zonas. Bueno, el siena, el marroncito este que es más coloradito, el que tengáis, si no pues otro, el sombra tostada lo podéis aclarear con un poquito de naranja, un poquito de amarillo, ¿vale? Podéis intentar un color más clarito y si no ya sabéis, cogéis el color que tengáis con mucha agua para que sea más clarito y transparente de primeras. Bueno, pues nada, voy a ir dando una capita al banco, clarita. Aquí también se podría haber puesto máscara para el banco, ¿vale? Seguramente lo habríais pensado. Digo, bueno, nada, he hecho máscara, pero como el banco es mucho más oscuro que el fondo, no haría falta. Si fuera más oscuro el fondo, pues sí, se taparía con la máscara, ¿vale? Pero bueno, en este caso no es necesario. Bueno, pues nada, tengo una capita ahí del banco. Vamos a hacer una capita en la farola. Con negro y agua. Gris paine o si no, lo hacemos sombra tostada con azul ultramar, ¿vale? Vamos a hacerlo. Azul ultramar con sombra tostada. ¿Vale? Ahí tenemos un gris. Bueno, pues con un pincel finito primero con una capa clarita.
Y ahora con el pincel y la pintura ya conseguimos, como el trazo del pincel va a ser un poquito más gordito de lo que conseguimos hacer con el lápiz, pues ya mismamente, digamos, conseguimos el propio ancho de la farola. Aquí en la base de la farola, cuidado que esté el prao seco, no vaya a ser que se nos funda. Yo en mi caso está seco, pero bueno, tenedlo en cuenta, ¿vale? Bueno, vamos a empezar también, mientras va reposando, para que veáis que podemos seguir avanzando. Vamos a, por ejemplo, hacer aquí los setos, ¿vale? Aquí en este caso el tronco lo voy a dejar para el final porque todavía tengo, aquí tengo la unión del tronco, aunque bueno, podría darle una capita clarita, pero bueno, eso no tengo prisa, se puede dejar para el final. Vamos a hacer estos setitos, ¿vale? Vamos a hacer un verde clarito con, nuevamente, con los que estuvimos usando antes, con mucha agua. ¿Vale? Cuidado con aquí sí hay que tener cuidado un poquito con la farola. No os peguéis a la farola, dejar un huequito que vaya reposando. ¿Vale? Manchamos el fondo pero sin acercarnos a la farola. A ver, luego los órdenes también. Podríamos haber dejado la farola para el final y pintarla por encima porque la farola es casi negra gris, y taparía el verde sin ningún problema, ¿vale? Pero bueno. Bueno, pues nada, nos volvemos a otro paisajito. Vamos a subir el tono al árbol. Hacemos un poquito más de color, a que sea más intenso, alizarina con amarillo, pero que tenga menos agua que antes para que sea un poquito más fuerte el tono. ¿Vale? Ahí, hacemos con una pequeña franja naranja. Y luego pues puedo coger un poco más de alizarina, hacer un tono un poco más oscuro. ¿Vale? Si os fijáis, hice como una especie de franjita naranja y aquí el rojo. Y aquí hay una pequeña línea entre ambos colores. Pongo un poco de rojo sobre el naranja para que así se funde. ¿Vale? Echar un poquito de agua, así quedan muy marcadas las rayitas de antes. O si nos pasamos de pigmento, quitamos con un poquito de agua. ¿Vale? Y ya tenemos ahí un pequeño degradado. Igualmente luego exigiría un poquito más. Bueno, pues lo mismo en el otro lado. Primero con un naranja un poquito más intenso. Dejaros llevar, ¿vale? No intentéis centraros y estar copiando exactamente de la foto. No deja de ser un árbol y todos estarán bien. ¿Vale? Y lo mismo. Ahora subo de tono un poco más, con más de alizarina. No tengáis miedo a dejar huequitos blancos, ¿vale? Que si no os queda el árbol demasiado macizo y al fin y al cabo, como estamos trabajando diferentes capas, si quedan huecos grandes siempre tenemos tiempo a cubrirlos con las siguientes capas. Bueno, vamos a despinar así un poquito más el árbol, despinarlo, que parece que hay como viento, ¿no? Y se lleva las hojitas. Bueno, pues nada, volvemos al otro
Ahora ya veis cómo estamos trabajando, haciendo 2 acuarelas a la vez. Voy a darle otra capita al banco. Vamos a ir sacándole algún tonito más. Ahora con un poquito más de intensidad, por ejemplo, para dar un poquito de volumen. Bueno, quizá el original es un poquito más tostado. Podríamos coger el sombra tostada o añadir un poquito de negro, pero bueno, de momento voy a hacerle con este. Tiempo a oscurecer tenemos luego. ¿Vale? Bueno, ya tenemos ahí otra capita, ya no está tan planito. Voy a echar una pizquina de negro aquí al pajarito. Clarito, cuidado. Bueno, ahora por ejemplo podríamos avanzar un poco en el prado, ¿vale? Podríamos meter algún detalle más, ya alguna hierbita. Vamos a probar. ¿Vale? Podemos coger el mismo verde de antes con un poquito de azul ultramar, incluso con un poquito también de marrón. Y con el pincel finito vamos a hacer así como las rayitas. Que os paséis de color, echamos un poquitín de agua. ¿Vale? Lo difumináis. Nos lo vamos a inventar un poquitín, ¿vale? Al fin y al cabo lo importante de las cosas ya no es que queden igual o diferentes, sino que las cosas no queden planas, ¿vale? Un poquitín. Luego ya cuando terminemos le daremos ahí el bordecito del fondo. Pero bueno, ya veis que mientras secan unas cosas podemos ir haciendo otras. Tenemos así unas hierbitas ahí más grandes, aquí con unos setitos. ¿Vale? De hecho podemos coger un poquito de negro, de gris o incluso un poquito de marrón para oscurecer este verde, que sea un poquito más oscuro, para poner ahí la sombrita de la farola. No la vamos a sobar mucho, vamos a dejarla que luego también vaya secando. Bueno, pues nada, vamos a dar otra capita a estos arbolitos, con el mismo verde y un poquito de azul. Vale, podemos, lo mismo que lo hemos hecho en los árboles, vamos a ir aplicándole otra capita a los setos. Si la farola está seca podemos ir con cuidado arrimándonos un poquitito. Incluso si pasáramos un poquitín por encima no pasaría nada, porque este color es más clarito. ¿Veis? Si os fijáis, este seto de aquí es más oscuro, esta esquina, según venimos aquí, es más clarito. Quiero un poquito más, el verde con azul ultramar.
¿vale? Y aquí para separar los dos setos, pues nada, le ponemos este más oscuro, este lateral oscuro, ¿eh? Ahora cojo agua, y difumino un poquitín. Si tengo demasiado quito. ¿Vale? Y ahí empezamos a tener la separación de los dos árboles. Bueno, nada, lo mismo. Voy a esperar que repose para que asiente el color. Vamos a darle más profundidad a los árboles. Ahora trabajamos pues eso, alizarina con amarillo, pero lleva mucha más alizarina que amarillito. Vamos a ver qué tal. ¿Vale? Acordaos de ajustar bien el color así un poquito al margen para que así luego cuando quitemos la cinta luzca mucho más. Bueno, pues nada, continuamos. Vamos otra vez al banco. Vamos a darle un poquito más de profundidad. Si tuvierais el sepia, si no el otro día acordaros que sacamos... Era sombra tostada o el siena, no me acuerdo, con un poquito de azul ultramar conseguíamos un tono un poquito oscuro parecido al sepia. Pues podéis sacarlo de ahí, un marroncito un poquito más intenso. O añadir un poquito también de negro o de gris si tuvierais, ¿vale? Y nada, pues vamos a dar un poquito más de profundidad a este banco. Darle así algún detallito. Vale, tenemos otro tonito. Luego le podemos meter con un poquito de negro o de gris o incluso pues un tono más oscuro. Bueno, nada, vuelvo a los arbolitos. Bueno, a ver, lo que os comento, ¿vale? Cuando yo, según vaya secando, esto luego es relativo, depende de lo que el agua que hayáis echado y el charquito que tengáis, las cosas van a secar más o menos, ¿vale? Si veis, esperáis a que seque o si no, hacéis otras zonas, ¿vale? Entonces, nada, voy a hacer un verde un poquito más intenso. El viento que hace hoy. Vale, y pues nada, vamos a meter un poquito más de intensidad. Vale, si os mancháis un poquito en la farola no pasa nada, que luego le daremos otra capa mucho más oscura. Vale, aquí lo mismo, vamos.
¿vale? Y ahí tendríamos ya la separación de los dos arbolitos, ¿vale? Bueno, ¿qué más podemos ir haciendo? Bueno, yo creo que le podemos dar otra capita al árbol. Vamos a darle un poquito más de intensidad, a ver qué podemos jugar. Yo creo que a la lizarina, o bueno, a la propia mezcla que tenemos aquí que hemos estado haciendo en los árboles, ¿vale? Yo aquí tengo mi lizarina con un poco de amarillo. Le puedo echar un poco de siena o de sombra. Bueno, no sé qué le pasa a las pastillas, que se me escapa. A lizarina con un poquito de marrón, de siena o incluso de sombra. Vale, tenemos un color así un poquito más intenso. ¿Vale? Si os queda muy fuerte, nada, quitáis un poco de pintura para trabajar estas zonas de aquí de intermedias. Y aquí lo mismo. Vamos a... intensificar un poquitín esa zona. Bueno, nada, ya vamos avanzando. ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Qué podemos ir haciendo a continuación? Bueno, yo creo que los setitos estos los podemos ir dejando. Voy a intentar ir con cuidado a meter un poquito de marrón a mi árbol, a mi tronco. Voy a usar el mismo color del banco. Sí, con cuidadito. ¿Vale? Si tal, no os acerquéis a las ramitas, ¿vale? A lo rojo, dejáis un poquito de blanco y ya en la siguiente capa ya lo remarcaremos. Bueno, pues nada, vamos a hacer al banco, seguramente si habéis hecho el color en una especie de sepia con azul, si echáis más azul, conseguiréis un tono un poquitín más oscuro. Al pajarito, bueno, le voy a dar otra capita un poquitín más intenso. Ahora que ya subí el tono al banco, el pajarito había quedado como un poco clarito, pues nada, le das otra capita y listo. Bueno, voy a darle otra capita al árbol. Se la di muy finita y ya secó, entonces le podemos dar Bueno, si estos setos los consideráis que ya están terminados, podemos darle otra capita más oscura. Habíamos hecho el gris con marrón y azul. Si tengo mucha pintura, quito en la servilleta, ¿vale? Quito un poquito de color en la servilleta. ¿Vale? Estoy viniendo a la servilleta, no estoy haciendo ni cogiendo agua ni nada.
Bueno, sí, voy a coger un poquitín de agua para ver si consigo hacer aquí un poquito mejor el degradado del sombrerete. Quito un poco de color, esparzo este que tengo aquí. A la sombra del prao con un poquito del verde así oscurito. Y listo. Bueno, aquí todavía esto está un poquito húmedo, lo que sí puedo darle, si es necesario, un poquito más, voy a darle un poquito más de profundidad. Podemos ir trabajando también la parte de abajo, ahora que ya así como unas hierbitas. Bueno, se me fue un poquito la mano. Pero bueno, lo importante es que digamos que hay un poquito de sombra porque tenemos el banco. Nada, vamos a hacer así unas hierbitas para romper, que no sea tan lisito el horizonte. Incluso podemos aquí, en lo que hemos hecho antes, poner alguna un poquito más oscura. Para conseguir un poquito más de volumen. ¿Vale? Y lo mismo voy a hacerlo en el otro lado. Por ejemplo, aquí podemos resaltar un poquitín eso más oscuro. Bueno, aquí no tenía que haber echado tan oscuro. Voy a intentar quitarlos un poquito con la acuarela. Perdón, con el agua. Y bueno, pues nada, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nada, puedo hacer unas ramitas. Vale, para hacer las ramitas súper importante que estén los árboles secos, secos, secos. ¿Vale? Bueno, por aquí todavía hay un poquito de humedad. Están casi, casi secos. Nada, con el marroncito mismamente este del tronco. Suficiente. Vamos a probar a ver. Y bueno, también, ¿vale? Me los voy a inventar un poco. Si tenéis, ante la duda, esperad a que seque, ¿vale? Esperéis un poquitín. Si no estáis totalmente seguros de que está totalmente seco, pues esperáis un poco. ¿Vale? Y bueno, luego también podríamos intentar, si queréis, que son los antes, con el mismo color de los arbolitos, que hay casi como unas hojitas. Y por aquí también. E incluso tenemos como unos pequeños pajaritos.
Bueno, en realidad pajaritos solo tenemos en uno, en este de aquí. Bueno, pues nada, voy a hacer así esos 3 pajaritos. Y nada, yo por mi parte lo doy por terminado, ¿vale? Y luego cada uno, pues eso, según vaya secando, el ritmo que llevéis, o si veis que no conseguís el suficiente tono oscuro, esperáis a que seque y le dais otra capita, ¿vale? Bueno, voy a intentar quitar la cinta, ¿vale? Acordaros, no tirar hacia arriba, ir perpendicular al papel, un poquito así de lado. Y si no, pues lo dicho, ante la duda, esperamos un poquitín más, que no hay prisa. Pero bueno, el fondo en principio, como no hemos retocado más el cielo, bueno, ahí levanto un poquitito. Vale, ahora tenéis la opción, si queréis, recortarlas y tener 2 láminas, o dejarlas, podéis borrar la línea del lápiz que hicimos a la mitad del papel, ¿vale? Y dejarlas así en conjunto. Eso ya como queráis, ¿vale? Vale, qué bonito, que eso os digo lo de cuando estemos pintando, acordaros de ajustar bien el color al borde para que así luzca más nuestros márgenes. Y nada, y luego, bueno, por ejemplo aquí que notar, pues se podría borrar si queréis el lápiz, si os ha quedado algún huequito podéis probar, pero importantísimo que esté bien seco, no vaya a ser que deis con la goma y levantéis el papel. Y bueno, pues nada, aquí me despido con esta acuarelita doble, mirad qué bonito paisajito. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. A ver en clase que con ganas de ver los vuestros, a ver si le habéis dado algún toque personal, a ver sus colores. Y ya veis que bueno, estamos usando los colores básicos, principales, que sabiendo mezclarlos podemos hacer inmensidad de tonos. Así que nada, os veo en la clase. ¡Chao!